Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy vamos a conversar con Hugo Herrera. Hola Hugo, muy bienvenido, Hola Federico, hola gran Marcela, muchas analista gracias. político, y con Marcela Jiménez, nuestra editora política. Hola Marcela. Hola a los dos, un gusto estar acá siempre. Gracias. Oye, hoy día vamos a conversar en esta semana política sobre institucionalidad, sobre cómo está crujiendo crecientemente la institucionalidad, incluso por el mal actuar de algunos órganos de las instituciones. Y voy a poner dos ejemplos sobre la mesa para que conversemos. Uno es cómo es posible que, habiendo una investigación del Ministerio Público respecto del ministro Mañalich y eventualmente también con el presidente Piñera y otras autoridades de salud, habiendo un fiscal haciendo su pega o intentando hacer su pega, se le empieza a pegar por la prensa, por personeros de gobierno, personeros del Parlamento. Se intenta inhabilitar al fiscal sin razones de peso. En fondo, impidiendo que esa institución haga su pega, que ha sido una institución del Ministerio Público muy criticada porque muchas veces no hace su pega. Entonces, lo que ahora que la está intentando hacer, se le pone todo tipo de trabas y de parte de otros actores institucionales. Eso es lo que hace crujir. Y lo otro es la Contraloría General de la República, que está tratando de hacer su pega, formulándole cargos a generales que no habían cumplido con sus obligaciones de respeto de las normas de Carabineros, y también actores relevantes de distintas instituciones se tiran contra el Contralor, de que no tiene facultades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas trabas, está desacompasado el sistema político y sus instituciones. Eh, Tenemos un plebiscito cercano que donde se van a conversar nuevamente las instituciones, y el gobierno, que tiene el gran desafío y el deber de que esto salga bien, como que no se pone las pilas, como que está lejano, que aún ve. Entonces, uno dice, algo está pasando. Esa es nuestra impresión, y queremos poner sobre la mesa para conversar en esta semana política. Hugo Herrera. Sí, gracias por la invitación. Yo coincido en que estamos en un momento bien enredado porque hay un proceso de base aquí, en el cual la institucionalidad en su conjunto está puesta en cuestión. Entonces, yo creo que es importante no perder de vista ese desajuste fundamental. O sea, lo que ocurrió en octubre, que está, por decirlo así, suspendido por el coronavirus, lo que ocurrió en octubre es la expresión de un desajuste que se venía incoando, digamos, que se venía planteando desde hace casi una década, más o menos, habría que revisar bien ahí, entre lo que podríamos llamar el pueblo o los distintos sectores del pueblo y la institucionalidad. Al punto que una acumulación de reclamos alcanzó un estadio superior, por decirlo así. Se juntaron todas y ya no se reclama contra cierta institución, sino contra el sistema político en su conjunto. Y dentro de ese contexto, yo creo que se deja situar en el fondo una cierta pérdida de brújula del gobierno. El gobierno insiste en dar peleas chicas, ¿no? Porque estamos hablando de la pelea con el contralor, digamos, por un proceso, no con el contralor en sí mismo, sino por un asunto. Estamos hablando con la pelea con la fiscalía por otro asuntillo, digamos, que pueden tener algún impacto, pero ¿de qué estamos hablando, digamos? Estamos hablando de que millones de chilenos pusieron en cuestión al sistema político en su conjunto,
que ese clamor en el fondo venía siendo consistente con los estudios de opinión de hace mucho tiempo, y muchos organismos venían advirtiendo sobre este asunto. Y tenemos un gobierno que insiste en la pequeña pelea, ¿no? Yo creo que eso revela una cierta incompetencia política. O sea, como que si las cosas políticamente, si el gobierno políticamente tuviera una visión distinta de la gestión, probablemente estos asuntos pasarían a segundo plano o no existirían. El gobierno estaría preocupado ¿de qué? De conducir el plebiscito, de llevar adelante algo que no ha hecho y es una irresponsabilidad no hacerlo, que es mantener una conversación fluida con los presidentes de los principales partidos políticos del país, al menos de los más moderados, tanto en la derecha como en la izquierda, para desencadenar procesos que son más importantes que estas peleillas, digamos, ¿ya? Una agenda económico-social, el problema de la productividad que está estancada, y no solo por la crisis, esto viene desde el año 98. Entonces, creo que estas crujideras menores, porque son menores comparadas con el gran crujido, por decirlo así, me parece, pueden ser interpretadas como expresión de un gobierno que en su núcleo central, no quiero imputarle aquí esto a todos los ministros, digamos, en su núcleo central, está perdido, no tiene ni diagnóstico político, ni discurso político, ni capacidad política. Lo único que le importa al final es quedar bien con un asunto como de afán un poco adolescente, digamos, del presidente, de siempre querer quedar bien, a veces con actitudes llamativas. Y por otra parte, la insistencia en una recuperación económica de corto plazo, porque eso Piñera lo tiene aquí en la cabeza, digamos, de que tiene que haber una recuperación al final de su gobierno, porque ese podría ser algo así como su legado, un legado, claro, relevante en lo inmediato, pero cuando uno tiene el sistema político entero comprometido, de baja estofa, por decirlo así. Le cuestan las instituciones a este gobierno, ¿eh? Le cuestan. Y si sumamos el tema de Carabineros, que no le ha hecho la reforma, la refundación que requiere Carabineros, pero ni de lejos ha hecho eso, no se ha metido siquiera. Hay un proyecto de ley dando vuelta, pero claramente sin la profundidad necesaria, ganando tiempo. La sensación que da que el gobierno como que gana tiempo. Cada día que pasa pone un check en el calendario y dice, uff, oye, un día menos de problema. El tema de la renovación del estado de catástrofe, oye, con eso alterando todas las instituciones y los derechos fundamentales de los ciudadanos, conculcándolos, sin dar explicaciones, porque a esta altura, ¿por qué tenemos militares fuertemente armados en las calles? Con el riesgo que eso significa, ¿por qué? Cosas, es decir, tienen un problema con las instituciones. Mae. Bueno, el problema con las instituciones que yo he observado en la administración piñerista y que lo observé en la primera también, es un mal que se repite y que tiene que ver con la concepción que tiene el piñerismo del Estado en sí y cómo funciona el Estado. Les recuerdo uno de los primeros traspiés de Sebastián Piñera como presidente la primera vez, que fue el llamado telefónico por Barrancones, saltándose toda la institucionalidad. Les recuerdo el escándalo de la encuesta CACEN en el primer gobierno, cuando se acomodaron las cifras de una encuesta que cuesta miles de millones de pesos, que era un lujo de instrumento de medición a nivel latinoamericano, y se manejaron las cifras para un objetivo cortoplacista, que era decir que hacer el contrapunto con Michelle Bachelet y decir que el gobierno Piñera en 2 años había hecho más que la concertación en 30. Entonces, se echó a la basura la encuesta CACEN, se manejaron y se manipularon las cifras del INE. Entonces, hay una trayectoria donde siempre la institucionalidad, el piñerismo la ha acomodado a su beneficio. En este caso, y lo ha hecho en pos de una agenda de corto plazo, como dice Hugo, efectivamente. En este caso, por ejemplo, con la Contraloría, más allá de que a lo mejor el gobierno de Chile haya hecho alguna declaración pública condenando lo que sucedió en materias de derechos humanos post el estallido social,
en la práctica y en la política, el gobierno ha blindado y ha protegido a Carabineros y el actuar de Carabineros. Entonces, en esa agenda se inscribe esta pugna y esta crítica a la Contraloría. Y eso ha pasado precisamente por esa visión cortoplacista. O sea, el presidente, y aquí quiero hacer un enlace para hacerle una consulta a Hugo sobre el tema de la presidencia y cuánto influye la presidencia en esto, la visión de Estado que puede tener un mandatario. Claro, efectivamente en este país hemos estado acostumbrados, o estuvimos acostumbrados a estos liderazgos presidenciales fuertes, portalianos, paternalistas, los Ricardo Lagos, que eso cambió después con Michelle Bachelet efectivamente en la presidencia, pero esta insistencia en torcer la institucionalidad de Piñera, del presidente Piñera y del piñerismo en general cuando está en el poder, también repercute en lo que es la institución de la presidencia de la República, porque cuando el jefe de Estado no respeta el Estado, difícilmente el Estado es reconocido y valorado por el resto de los ciudadanos, y cuando eso es una conducta permanente, genera un problema mayor, que es esta crisis, y no estoy diciendo que Piñera sea el único responsable, pero sí estoy diciendo que contribuye permanentemente a que cruja la institucionalidad y a esta crisis, a esta percepción de que la institucionalidad no es importante, no es relevante, porque al final se la saltan a cada rato. Sí, yo concuerdo con el daño que se le hace a la presidencia de la República. Yo creo que ahí hay dos factores, o sea, concuerdo en que el diseño presidencialista chileno tiene defectos, como todo sistema, y siempre es en un buen juego entre el Parlamento y la presidencia, entre un Parlamento múltiple y discrepante, y una presidencia que unifica, que se logra la buena política. Esto es más o menos así desde que se inventó, por decirlo así, la teoría política, que se reconoce este hecho. Pero creo que hay dos factores que han incidido fundamentalmente en el daño que se le ha hecho a la presidencia de la República. O sea, el punto de partida, yo diría, es el hecho de que Piñera, en todas sus actitudes, manifiesta que no tiene conciencia sobre el papel de este invento formidable, porque es un invento al final, portaliano y qué sé yo, y con los primeros presidentes, este símbolo, por decirlo así, de la presidencia de la República. Y esto es especialmente grave en momentos de crisis, porque en momentos de crisis, también es un adagio en la teoría política, uno debe gobernar. En momentos de crisis, las crisis las sacan liderazgo, no sé, Arturo Alessandri, estoy pensando en la crisis del Centenario. Uno, apoyado, por supuesto, ojalá democráticamente, por un cuerpo colegiado, pero al final tiene que haber una unidad de mando. Y eso no existe hoy día. Pensemos en esto, el hecho más palmario es el acuerdo del 15 de noviembre. Si Piñera debería haber hecho ese acuerdo, impulsado ese acuerdo, podría haber sido un acuerdo económico, social o constitucional, da lo mismo, para efectos de sacar al país del momento más álgido de la crisis. Pero Piñera no hizo nada, se quedó hablando de guerra de paz, hasta que un general tuvo que callarlo, digamos. Y fueron los parlamentarios los que tomaron la iniciativa. Y la única iniciativa que podían, porque ellos no pueden manejar presupuesto, entonces no podían hacer una agenda económico-social. Tenían que hacer, el único acuerdo que les quedaba era el constituyente. O sea, y creo que son dos factores los que permiten explicar esto. El primero, en el que me declaro incompetente para analizar más, ahí recomiendo las columnas de mi rector, digamos, es un factor psicológico, como de adolescente dañado, que se saca fotos así como chorito en la plaza de la Baquedano, que va a comprar vino, qué sé yo. Todo eso, claro, todos esos gestos así como del impotente en cierto modo, porque como no conduce, como no se responsabiliza, la única manera como de destacar es como el adolescente, ¿no? Haciendo cosas raras. Y por otra parte, pero ahí yo no sé cuáles serán los orígenes de esa actitud. Por otra parte, y creo que esto es más importante, creo que hay un factor, por decirlo así, sociológico-cultural. Piñera responde a una matriz conceptual y sociológica que es muy complicada de introducir dentro de una institucionalidad política.
Él en el fondo es una persona formada en un pensamiento económico o clásico, o sea, que desconoce, por decirlo así, la entidad del Estado, que le reconoce significado al Estado y a sus instituciones. En la mentalidad neoclásica, la sociedad es una aglomeración de individuos soberanos que tienen sus preferencias y que se articulan de la manera más feliz posible en el mercado. Y el Estado está ahí como gendarme en lo fundamental. No tiene un papel existencial, por decirlo así. Hay otras tradiciones en la derecha, yo me he tratado de destacarla, que reconocen el papel institucional del Estado. Sin ir más allá, la portaliana, digamos, o sea, Portales, Andrés Bello, los ensayistas chilenos que eran de derecha, del Centenario, Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina, después Mario Góngora, reconocen que el Estado no es simplemente una máquina. El Estado también es la unidad institucional que puede, la única, digamos, que puede garantizar que los abusos se reduzcan y que nos puede incorporar en una cierta totalidad, en una comunidad nacional, que enfrente tareas importantes, que nos defienda, pero que además se preocupe de los más desfavorecidos, qué sé yo. Y eso está fuera de esa visión conceptual. Y por otra parte, dentro de ese contexto como sociológico, yo creo que es importante reparar en que Piñera pertenece al capitalismo financiero. Piñera no es un industrial, no es alguien que transforme la materia y haga cosas mejores, digamos. Su fortuna la ha hecho de otras maneras, con capital financiero, con pasadas, con astucia, pero sin producción de algo nuevo. Y en ese sentido es parte de lo que Thorstein Veblen, un economista importante de principios del siglo XX, llamaba la clase ociosa, en el sentido de que no es una clase industrial como las clases industriales europeas, consciente culturalmente de su rol en la sociedad y que se inserte en la sociedad procurando el bien social junto con el bien personal, por supuesto, pero cuya satisfacción personal tiene que ver con la capacidad de generar cosas nuevas. Piñera no pertenece a ese grupo, es de otra clase muy, muy volátil. Entonces, todo eso se junta, creo, para que se produzca un daño, un forado en la institución de la Presidencia de la República, porque hay que reconocer que con todos sus estilos divergentes, más entretenidos, más fome, Elwin, Frey, más fome Lagos, Bachelet, sí, Lagos y sí. Bachelet, digamos, cada uno con su estilo, pero mantuvieron un cierto decoro y tenían una conciencia de lo que estaban haciendo, de que cuando ejercían el cargo estaban, por decirlo así, investidos de algo que los trascendía y que se fundía con los destinos del país en último término. Mae. Bueno, lo que dice Hugo, eso se demuestra en una serie de cosas. Les recuerdo lo que fue el manejo, por ejemplo, de los primeros meses del manejo de la pandemia. Esta cosa exitista, de ser los mejores, de que estamos liderando, que a nosotros no nos va a pasar lo que le está pasando al resto, que al final eso fue algo que explotó en la cara. Las críticas que hubo durante meses, recuerden que hubo meses donde el presidente hablaba todos los domingos en la noche, daba entrevistas, hacía cadenas, y eran cadenas que no provocaban nada. Antes las cadenas de los presidentes eran un hito donde había un punto de inflexión, porque había algo importante que comunicar. Y finalmente, hablando todas las semanas, todos los días, pasaba a ser irrelevante lo que decía. En relación a y lo planteo y lo quiero unir, por ejemplo, con lo que ha pasado esta semana, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, el presidente da un discurso ayer en Naciones Unidas, donde pinta un país que no se condice con la realidad, porque una cosa es el proyecto político, otra cosa es el programa político, otra cosa son los objetivos políticos de un gobierno, y otra cosa es muy distinta, es tener una realidad paralela, y decir cosas que los mismos actos te desmienten. O sea, en materia de derechos humanos, en materia ambiental, por ejemplo, o sea, se mandó todo un discurso, una parte del discurso en materia ambiental, y una hora después se estaba anunciando que Chile no firmaba Escazú. Más allá de las razones que sea, la contradicción es evidente. Podrían incluso haberlo anunciado 3 días después, pero no el mismo día del discurso, donde dejan en contradicción abierta al propio presidente. Eso, o la abulia o la apatía que tú mismo has dicho, Hugo, con el tema del plebiscito, y eso tiene que ver claramente
porque era una agenda que no estaba considerada por el gobierno y que no le gusta al gobierno y que no la comparte. Entonces ha tomado distancia de uno de los procesos electorales más importantes de los últimos 30 años, siendo que ese podría haber sido su legado, y están más preocupados de otro tipo de legados precisamente de corto plazo. Creo que al presidente Piñera le falla y le juega en contra su gen economista especulativo. O sea, él siempre fue un especulador de corto plazo, de salvar la semana, por decirlo de alguna manera, y gobierna de la misma manera, tanto en su primera administración como en la segunda. Salvan la semana, salva la encuesta CADEM de semana a semana, básicamente. Hugo Herrera, desde la ciencia política, las instituciones se pueden reinventar y restablecer y sanar, porque tenemos claro que Chile está con un problema en sus instituciones, están desacopladas, algunas están deterioradas, la presidencia de la República, que le estamos dedicando tiempo a la conversación, el Senado, es decir, el Congreso, Poder Judicial, en fin, hay problemas en las instituciones. Algunos lo están haciendo un poco mejor, un poco peor, pero hay problemas. ¿Esto es algo que puede en una sociedad democrática ser pasajero? ¿Puede mejorarse esto? Porque partiendo de la base de que un país democrático requiere instituciones sólidas, funcionando, con prestigio, con legitimidad, ¿podemos arreglar este entuerto, Hugo Herrera? Sí, mira, yo creo que o sea, una buena manera de aproximarse al asunto es no esperar demasiado. ¿Mm? ¿A qué me refiero? La política, al final, es como un proceso de articulación. O sea, tú tienes dos polos que nunca van a estar totalmente adecuados el uno al otro. Hay un polo más abstracto, que es el de las instituciones, las élites que las desempeñan, los discursos que le brindan sustento a las instituciones, porque aquí hay relatos entre medio. Y por otra parte, tú tienes un polo más concreto, que es el del pueblo. El pueblo, digo, no estoy tratando de generar una entelequia. El pueblo en política es, por decirlo así, todos nosotros que nos encontramos latentes en un estado de latencia, funcionando dentro de las instituciones en las situaciones de normalidad, pero que en ciertos momentos irrumpe. ¿Y cómo sabemos que el pueblo existe? Porque da lo mismo de que se componga. En ciertos momentos emerge como una fuerza irresistible, a tal punto que decimos las instituciones están en crisis y no sabemos para dónde va esto. ¿Qué es lo que pasó en octubre? O sea, yo me acuerdo en octubre estar pensando, o en noviembre, ¿para dónde va esto? Y no saberlo, digamos. Y yo creo que era el sentimiento de todos. Entonces, estos polos siempre están en tensión, siempre. Incluso en el mejor de los estados, pero claro, esto no significa que la tensión tenga que desencadenarse en crisis como la que vivimos en octubre y por la que estamos pasando. Ahora, estos procesos de desacople entre el pueblo y su institucionalidad son difíciles de restablecer. Se puede restablecer la normalidad o una mayor adecuación y superar las crisis, pero es lento, porque pasa que tú no tienes stocks de élites disponibles, por decirlo así. O sea, que no podría importar políticos de otra parte y decir, ya, renuévennos el sistema y pónganle nuevos aires. No, po. Al final de esta crisis salimos con los mismos que la provocaron, que es la clase política, sus modos de comportarse en las instituciones, sus discursos. Y en ese sentido, este proceso implica una renovación de hábitos. Entonces, las élites se pueden ir renovando, por supuesto, y ojalá se vayan renovando. Yo creo que el proceso constituyente, por ejemplo, aporta en eso, porque con las restricciones que impone, va a entrar gente nueva a la constituyente. Y en ese sentido eso es importante, pero también implican procesos de renovación de discurso. Yo siempre comparo nuestra crisis con la del Centenario. La del Centenario duró harto porque precisamente teníamos aspectos parecidos, una élite que había devenido en oligarquía, y que hubo que ir renovando. Discursos que se habían instalado y que eran muy recalcitrantes y que había que ir renovando. Entonces, en ese sentido,
creo que el proceso actual va a ser lento en la salida, pero sin perjuicio de eso, creo que es una oportunidad el proceso constituyente, porque sin perjuicio de que obviamente no resuelve todos los problemas de una nueva constitución, eso es obvio. Sí puede establecer ciertas modificaciones importantes que alteren las maneras de comportarse de las élites políticas también, y la relación entre esas élites y el pueblo. Pero insisto, es algo lento. Ahora, en ese contexto, creo que no aporta el gobierno está paralizado porque es presa de un discurso que niega al pueblo. Ese está el punto. O sea, libertad y desarrollo, la derecha más recalcitrante, incluso Piñera, entiende que el pueblo no existe. El pueblo no es más que los consumidores agregados, digamos. Ese sería el pueblo ideal de esa derecha. El pueblo político, en cambio, es negado. Es un invento he escuchado los más raros epítetos, peronismo de derecha, los que, por haber planteado esto, protofascismo, qué sé yo. No tiene nada que ver. El pueblo es una realidad indesmentible, digamos, y la vimos en octubre. Pero en el pensamiento de la derecha economicista, el pueblo no existe. Lo que existe son individuos agregados que existen de antemano, por decirlo así, como que si la educación no fuera una construcción social, existen de antemano y entran a colaborar voluntariamente, idealmente solo dentro de relaciones de mercado. Entonces, la caja de herramientas te impide entender lo que está pasando, por eso Piñera no lo entiende. No es de mala voluntad necesariamente, ni de incapacidad intelectual, es que sus capacidades intelectuales están forjadas dentro de esa matriz conceptual. Es una incapacidad política, ni más ni menos. Ahora, esto no es exclusivo de la derecha. A mí me da sí, cierto temor en cierta izquierda, no en toda, por supuesto, en algunos lugares del Frente Amplio y en el Partido Comunista, veo un discurso igual de cerril, pero de signo contrario, que es, en vez de entender a la política como construcción de institucionalidad en donde todos quepan, es entender ahora a la política desde la moral, desde una moral que contrapone al individuo en el mercado como egoísta, avaro, qué sé yo, y por otra parte, una deliberación pública, una participación política donde hay generosidad, y si no hay generosidad es porque el mercado la corrompe. Entonces, de ese discurso se trata de criticar con todo al mercado. Si en el otro se eleva el mercado así al nivel Dios, en este se tira al nivel de mundo de Caín, lo llama Fernando Atria, por ejemplo, que en esto es muy dogmático, tiene otras virtudes, es muy capaz, pero en esto es muy dogmático. Entonces, creo que estos dos discursos son correlatos perfectos para que no nos entendamos y para que reduzcamos la política o a la economía o a la moral. Pero justamente esto es lo que necesita el país, pensar la política desde la política. Haciéndose cargo, por ejemplo, de que el pueblo existe y que las instituciones son importantes. Y por otra parte, haciéndose cargo de que el mercado cumple un rol político. El mercado es un mecanismo formidable para asegurar la división del poder social entre un Estado fuerte y un mercado fuerte y controlado, por supuesto. Mae, vamos cerrando. Bueno, efectivamente, el gobierno está dejando pasar por el costado una oportunidad histórica sumamente relevante, porque más allá de la posición del apruebo o del rechazo, la oportunidad que tiene el país con el proceso constituyente precisamente de encaminarse a sanar o superar la crisis institucional que tiene es mucho más importante que cualquier agenda cortoplacista o política de un partido o de un sector. Y en ese sentido, las pocas acciones que ha tenido, por ejemplo, el presidente Piñera con el tema apunta a una supervivencia política de él, de su gobierno, y a lo más de Chile Vamos como coalición, básicamente, y no en el papel de jefe de Estado, que es lo que le corresponde y que debió haber liderado el proceso, como se ha puesto muchas veces el ejemplo del proceso colombiano, Gaviria, o del proceso sudafricano Mandela, que estuvieran a la cabeza del proceso, liderando ese proceso como jefes de Estado, no como líderes políticos de una coalición. Y creo que ahí esa dualidad el presidente Piñera ya no la supo resolver, de hecho.
ya no lo hizo, ya no fue. Lo que haga de ahora en adelante ya pasó a ser, el proceso ya corre totalmente ajeno y paralelo a la moneda. Muchas gracias. Con esto terminamos esta semana política. Nos vemos en la semana política siguiente. Muchas gracias, Hugo Herrera. Muchas gracias, Marcela Jiménez. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Marcela. Adiós, Gracias, Felipe. Hugo. Chao. Gracias.